Queridos pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Es probable que algunos de ustedes se hayan dado cuenta que hace algunos días realicé una encuesta en este canal. Ahí obtuve respuestas muy variadas, y con el fin de complacer y darle gusto a todos, esta noche tenemos un solo relato. Pero créanme, es una historia tan escalofriante, tan particular y tan extraña que no se parece a ninguna otra que su servidor haya tenido la oportunidad de narrar en su trayectoria como creador de contenido. Así que por esto, amerita tener su propio y único viaje. Los invito a escuchar con mucha atención esta narración y a no perder detalle, y ya que no haremos ninguna otra escala, antes de comenzar quisiera pedirles de favor que si aún no lo hacen se suscriban a este canal, si les gusta lo compartan y que no olviden también compartir su experiencia, ya que es la manera en la que vamos a poder seguir viajando. Ahora sí, les pido por favor que se pongan cómodos, que abrochen su cinturón, que apaguen la luz y que se relajen, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El niño de extraña apariencia. He notado que algunos de ustedes, pasajeros, se molestan o de menos no les gusta cuando quien comparte su relato decide no revelar su nombre ni su lugar de residencia. Así que este no va a ser mi caso, aunque no les aseguro que por lo menos los nombres de nosotros, los involucrados, correspondan a los reales. Lo que les voy a relatar sucedió durante la época de los 90, hacia el final. Es decir, calculo que entre 1996 o 1997. Mi papá es doctor, y debido a su trabajo cambiamos nuestra residencia a la ciudad de Aguascalientes, México. Llegamos a vivir a una céntrica y antigua casa, pero bien cuidada. El número sí se los quedo a deber. Pero les voy a decir que se ubica en el barrio del Encino, mismo que se caracteriza por ser uno de los más antiguos de Aguascalientes, y como dato cultural, cuenta con una gran tradición e influencia española. Particularmente esta casa se ubica en la calle llamada del Sol. Nos instalamos en ella y entonces fuimos testigos de los primeros sucesos extraños. Les voy a platicar uno de los míos en particular. En cierto día, al entrar a la casa había un pasillo largo. En su inicio, del lado izquierdo, mi papá había habilitado su consultorio. Avanzando más, en medio del pasillo, igual del lado izquierdo, se encuentra la sala. Casi enfrente las escaleras que conducen a la planta alta, donde se encuentran las recámaras. A un costado de las escaleras, un medio baño, y al final del pasillo la cocina, y un pequeño patio. Resulta que en aquella época yo estudiaba la secundaria y fue que un día, al llegar de la escuela, ingresé a la casa. Y fue precisamente que al final del pasillo vi, de la cocina hacia el patio de servicio, atravesar una pequeña sombra, traslúcida. No les miento, aquello sí me dio miedo, a pesar de no saber a ciencia cierta de qué se trataba. En resumidas cuentas, aquella pequeña sombra se le comenzó a presentar en repetidas ocasiones a todos los miembros de la familia, y todos fuimos testigos de la presencia de aquella sombra traslúcida. Sin embargo, debido a que su imagen era difusa, nunca pudimos ver con claridad de lo que se trataba, hasta que un día eso cambió. Cuando por cuestiones de la escuela, unos compañeros y yo nos reunimos en mi casa para realizar un trabajo y fue ahí que, cuando los recibí, una compañera se quedó pasmada, viendo hacia el consultorio. Los invité a pasar a la sala
y ella estaba pálida. La cuestionamos, pero no nos dijo nada, hasta que semanas después, en la secundaria se acercó a mí y me dijo que en esa ocasión que fue a mi casa, en el consultorio de mi papá, pudo ver una sombra desdibujada, pero que a pesar de no estar completamente formada, pudo ver que pertenecía a un niño, vestido con un traje antiguo, pero que su cara era muy extraña. Parecía no ser la de un infante normal, sobresaliendo de todo el conjunto las grandes y pobladas cejas de su rostro. El asunto así quedó. Las semanas pasaron y entonces, uno de los hechos más escalofriantes y más increíbles de este relato tuvo lugar. Aquí es importante señalar algunos aspectos. La puerta principal de la casa da a la calle directamente, y es por esto que mi mamá siempre la cerraba usando una doble chapa de seguridad, para evitar que mi hermana menor saliera. Haciendo uso de estos dispositivos en la puerta, literalmente era imposible abrirla. Por favor, tengan esto en mente. No es un nombre real, pero para efectos de este relato, la vamos a llamar Sofía. Para ese entonces mi hermana tendría unos 4 o máximo 5 años. Pasa que en cierta ocasión, estábamos merendando mi mamá, mi hermana y yo, cuando de pronto ella nos dijo que iría al baño. Se levantó y se fue. Pasaron 5, 10, luego 15 minutos, y entonces mi mamá me pidió que fuera a buscarla, puesto que, por su edad, pensábamos que estaba haciendo mal uso y jugando con el agua del baño. Fui a buscarla, pero ¿cuál sería mi sorpresa que al abrir el baño estaba completamente vacío? ¡Sofía! ¡Sofía! Comencé a llamarla, pero no tuve respuesta. Entonces la búsqueda comenzó. Mi mamá se integró a ella y empezamos a nombrar a mi hermana, pero no nos respondía. Subimos a la planta alta, buscamos debajo de las camas, en los closets también, pensando que tal vez quería jugarnos una broma, pero nada, ni rastro de ella. No les miento, en sentido figurado, volteamos la casa de arriba abajo y no había señal alguna de mi hermana. La angustia nos empezó a invadir, más a mi mamá, misma que en sus ojos llorosos reflejaba la desesperación que ya en el momento sentía. A pesar de que sabíamos que era imposible para mi hermana salir, ya que revisamos la puerta y ésta se encontraba perfectamente cerrada, y además las únicas llaves las teníamos nosotros. La búsqueda se prolongó por cerca de 1 hora, hasta que en cierto punto entré en el consultorio de mi papá. Grité el nombre de mi hermana. Busqué, pero no tuve éxito. Sin embargo, al ir saliendo del consultorio, me vi sorprendido por el llanto de Sofía, que venía justo detrás de mí. Giré y entonces la vi, y no saben qué sensación de alivio sentí. La abracé y la llevé hasta con mi mamá. Cabe señalar que, como se los había mencionado, habíamos buscado en todo el consultorio también, en cada rincón. Pero mi hermana salió justo detrás de una banca, pero esta era hueca y por su diseño se podía ver a través de ella, y era imposible que no la hubiéramos visto antes. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Le preguntamos, a lo que ella nos respondió que un niño se la había llevado. ¿Un niño? La cuestionamos. Sí. Y entonces nos dijo que era muy extraño. En sus palabras nos mencionó que su ropa no era como la nuestra, y que mientras ella estaba en el baño, él entró. La tomó de la mano, pero dice que tenía mucha fuerza y que se la llevó, mencionando que él quería que ella conociera a su papá. Ven, te voy a llevar con mi papá para que lo conozcas. La llevó hasta lo que era el consultorio,
Y fue así que de pronto ella dejó de ver la casa y mencionó que se encontraba en otro lugar. ¿Dónde estabas? ¿Qué veías? Obviamente le preguntamos. Mi hermana nos dijo que se encontraba en una especie de oscuro camino de tierra, en donde había árboles a los costados, y que no sabía dónde estaba, ni cómo regresar, pero que gracias a que de pronto comenzó a escuchar mi voz que la llamaba, se soltó de aquel niño y empezó a correr siguiendo el sonido. Entonces se introdujo entre unos matorrales y al atravesarlos, ya estaba de nuevo en el consultorio. Mi mamá y yo en un principio quisimos atribuir estas afirmaciones a la imaginación de mi hermana. Sin embargo, a menos que ella conociera un recoveco secreto de la casa, desconocido por todos los demás, no había explicación para lo que habíamos vivido. Esto, además de ser altamente improbable, tanto mi mamá como yo sentimos un fuerte escalofrío, ya que al revisarla notamos cómo sus zapatos, así como sus medias, se encontraban llenos de tierra. Para ello no había explicación, ya que nuestro patio se encuentra pavimentado, y en la casa no había lugar alguno para que su calzado se pudiera aterrar. El sitio más cercano para que eso sucediera sería tal vez el Jardín del Encino, ubicado a unas cuadras, o tal vez el Parque Hidalgo, sobre la avenida López Mateos, pero hubiera sido muy difícil que mi hermana saliera si hubiera dirigido a cualquiera de estos dos sitios y luego haber regresado a la casa, también porque, como lo mencioné, revisamos la puerta en repetidas ocasiones y esta, la única salida de la casa, estaba completamente cerrada con doble llave. Sin duda aquello quería decir que aquel fantasma, aquel espectro, por un momento se había llevado a mi hermana al otro mundo, tal vez a la dimensión que él pertenece, y de no haberla llamado a tiempo, el pensar que hubiera pasado, sin duda, nos llenó de terror. Esto quedó así, en una experiencia con más dudas que respuestas. Los días pasaron y entonces, a Marcela, mi hermana mayor, le tocó ser víctima de la aparición del niño. En cierta ocasión ella se encontraba cenando sola en la cocina. Estaba viendo la televisión y entonces escuchó cómo la puerta del consultorio de mi papá se abría. Aquello le hizo sentir temor, ya que se encontraba sola en la casa. Entonces empezó a escuchar pasos que del consultorio se dirigían hasta donde ella estaba, y así en un punto le fue posible ver que la sombra que rondaba la casa se dirigía hasta ella. Mi hermana dice que sintió mucho temor porque, eventualmente, mientras se acercaba, aquella imagen se fue haciendo más nítida, hasta que pasó de ser solo una sombra a un niño vestido con ropa antigua, pero que ya se había presentado de una forma tan visible como nunca antes en esta ocasión, que a mi hermana le fue posible contemplarlo en su forma real. Y ahí dice que se sintió horrorizada, ya que efectivamente ese espectro tenía cuerpo de niño, pero la cara sin duda era la de un hombre ya entrado en años. Marcela solo pudo cubrirse los ojos mientras aquella figura escuchaba. Seguía avanzando hasta ella, hasta que llegó justo a su costado. Entonces sintió como una pequeña mano la tomó del hombro y, posteriormente, la voz de un niño, pero extraña, distorsionada, se dejó escuchar diciendo: Ven conmigo, acompáñame, te voy a presentar a mi papá. Quiero que lo conozcas. En ese momento mi hermana gritó y a pesar del temor pudo abrir los ojos, y por fortuna se dio cuenta que aquella aparición se había desvanecido. Llevamos a un padre, hicimos oración,
La casa fue bendecida y entre otros rituales que intentamos para que aquel fantasma ya no se hiciera presente, lo cierto es que nos tuvimos que acostumbrar a su presencia. Porque sí, sus apariciones disminuyeron, pero nunca lo dejamos de ver por completo. El tiempo pasó y concluí mi educación secundaria. Entonces, para estudiar la preparatoria, me integré a una institución llamada El Ateneo, aunque no sé si todavía está en funcionamiento. Si hay alguien de Aguascalientes que me escuche, tal vez pueda confirmar que esta escuela, a diferencia de mi plantel anterior, se encuentra en el barrio del Encino, muy cerca de la calle de mi entonces casa. Eventualmente, el tiempo de los trabajos en equipo llegó. Y entonces, en tono de broma les dije a mis amigos que si querían, nos podíamos reunir en mi casa, siempre y cuando no les molestara la presencia de fantasmas. ¿Fantasmas? ¿En serio hay aparecidos en tu casa? Pues, ¿dónde vives?, me cuestionaron mis compañeros. En la calle del Sol, les dije, a lo que uno de ellos, que por cierto era mi vecino, puesto que también vivía en el barrio del Encino, dijo, ¿en la calle del Sol? No me digas que vives en la casa del niño señor. ¿El niño señor?, le pregunté intrigado. Sí, me dijo, ¿no conoces la historia? Y entonces comenzó su relato. Según él mismo, muchas décadas atrás, en esa casa vivió un matrimonio que tuvo un hijo único. De acuerdo con la historia, este niño padecía de un problema de salud y es que, lamentablemente, su capacidad intelectual, por un problema durante el parto, se había visto afectada. Con el tiempo el niño creció y se convirtió en adolescente, pero su intelecto siempre permaneció como el de un niño. Los años pasaron, y como es natural, el matrimonio envejeció y finalmente, víctimas del paso natural del tiempo, sucumbieron. Y así su hijo se quedó solo en esa casa. A partir de ahí se dice, el ya hombre fue presa del desarrollo, tal vez también por su enfermedad de un trastorno de doble personalidad, ya que por un lado se comportaba todavía como un niño, pero por el otro, por la falta de una figura paterna, asumió el rol de adulto, fungiendo como su mismo padre. Lamentablemente no hubo familiares o conocidos que se hicieran cargo de él, y con el paso de los años, falleció en esa misma casa. Tras conocer esta historia sentí cómo se me helaba la sangre, porque entonces me fue posible conectar todos los puntos, y ahí entendí que la aparición de mi casa, sí o sí, correspondía al protagonista de esta leyenda. Y es que comprendí que de alguna manera, al dejarse ver, ese espectro tomaba la forma de una especie de híbrido entre niño y hombre, tal como en su vida, su psique le hacía sentir. Los años pasaron. Yo ya no vivo en esa casa, pero parte de mi familia sí. Quiero decirles que por fortuna ese ente ya no se quiso llevar a nadie, pero siempre se siguió manifestando, a tal grado que es común que cuando las personas caminan por la calle del Sol, en el barrio del Encino, dicen que en las ventanas de nuestra casa pueden ver aquella extraña imagen de esa especie de niño de aspecto tan particular. Si eres de Aguascalientes o algún día visitas la ciudad, te pido que hagas lo posible por caminar a través de la calle del Sol. Y por favor, cuando lo hagas, pon mucha atención, porque es posible que tú también te conviertas en uno de los testigos de las apariciones del niño señor. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar.
si creen poder.